Hola, buenos días, bienvenidos a la continuidad de la mañana en Radio Nuevo Día. Desde este momento y hasta el mediodía somos en nuestra 9ª temporada Arriba al Día. (4,7 grados) la temperatura actual en Río Gallegos, los cuales no se siente ni un poquito. La sensación térmica es de 1,8 grados bajo cero, humedad del 76% y viento oeste soplando a 51 kilómetros por hora en este martes, cuya máxima estimada es de 6 grados. Cielo mayormente nublado, como a esta hora, donde está gris y ventoso. Realmente fiero el día, esta jornada de martes 14 de mayo, a pesar de lo cual te vamos a estar acompañando, tratando de ponerle la mejor de las ondas posible. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Buenos días. ¿Qué hace, Brian? Saludos para la gente de Vélez, para Chamorro que nos escucha, para mi hermano, que ayer le ganamos 3-1, puntero de la liga, después de tanto esfuerzo, estamos punteros, después de una fecha, pero bueno, estamos punteros. Gimnasia ganó merecidamente ayer en el Bosque, a pesar de que nos pelotearon, así que le mando un saludo. Si hay otro hincha de Vélez por ahí, le mando un abrazo. Héctor Mancilla, ¿cómo le va? Buen día. Bien, buen día, acá andamos, todo tranquilo. Buen día, Fernando, buen día, capitán Brian, el comandante, perdón, ya lo había degradado ahí. Todavía no lo han invitado al desfile del 25 de mayo, así que el comandante vuela bajito, pero puede asistir en su aeronave. Así que invítenlo. No sé si es de aire, él me parece que es más de mar y tierra. Es anfibio, es de todo ámbito. Ajá. Saludo para el equipo de la Dirección de Desarrollo Infantil de la MUNI, para Agus, amigo que está escuchando y me dice que lo salude. Bueno. Saludo a Fernando Tornú también, que se reincorpora a esta mesa. ¿Cómo le va, compañero? Buen día, ¿cómo va? Estaba justo en este momento pagando la factura de gas, esa que nos vino con aumento. No, hay que esperar, hay que presentar un amparo. El porcentaje es tremendo, no saqué. ¿Cuánto es? Yo estaba tratando de sacarlo, sí, pero ahora te digo. De 3.000 pesos, 2.900 pesos que pagábamos, pasamos a pagar, nos llegó una boleta de casi 50.000 pesos. Loco, para un poco. Si bien al lado de otros casos no es catastrófico como otro que les ha llegado. Sí, 5 millones. Porque nosotros obviamente estamos acá como es comercial la factura, no es domiciliaria. Pero en porcentaje sí, el aumento sigue siendo igual que el de la mayoría, ¿no? Un montón. De luz también hubo aumento, así que hay cuestiones que se están poniendo para muchos difíciles. Vemos que muchos locales en el centro o no tan centro están cerrando, porque obviamente seguramente la suma de todo hace que se les complique un montón y los servicios forman parte de esa suma de todo y fuerte, ¿no? Si el cálculo no me falla, regla de 3 simples, ahí va. 1566%. El doble que lo de la UMPA, casi. Claro. Si hay un ingeniero matemático que nos diga cuánto es el porcentaje de aumento, a ver si yo capaz que estoy, porque yo verdaderamente en matemática me la llevé toda la vida. Pero una regla de 3 simples la sé hacer y si no me salió mal, el precio original que estábamos pagando era 3.000 para redondear.
aumentó a 50.000. Si no me equivoco, si los cálculos no me fallan, es 1.566, perdón, con 67 el porcentaje, el porcentual del aumento. Hermoso, ¿eh? Y eso que somos amigos de los proveedores de gas, pero bueno, un canje le podría ser en esta circunstancia. Saludos para Griselda y Merly, que están allí trabajando también en la Dirección de Desarrollo Infantil y nos acompañan. ¿Todo tranquilo ustedes? Sí, todo. Bien. ¿Por el momento? Sí, por el Bueno, momento. vamos a... Tenés razón, perdón, es más del 1500% el... 1566,67 me dio a mí. Estás en lo justo. Bien, para el profe Pablo Ibarra, que se sienta orgulloso que al final terminé aprendiendo un poco de matemática, no fui un número perdido. Así estamos, gente, escríbanos ustedes, cuéntenos cuánto, saquen la regla de 3 simples y precio de la cuéntenos libertad. cuánto. Che, pero y aparte de disímil, porque si en un 800% en algunos casos, 1500 en el Depende nuestro. si es domiciliario o comercial. Claro. No sé cómo será. Y depende el valor de... ¿Cómo es que se mide el gas en BTU, creo? No sé cómo será No sé, la domiciliario, factura de la UMPA. ¿Cómo se mide? ¿No? ¿Cuál es el cálculo? Sí. Estoy buscando la factura de la UMPA porque En quiero cuanto a ver la UMPA, si... la UMPA y las demás universidades, recordemos que hay un proyecto, ¿no?, para que se subsidie los servicios, digamos, Sí. Sí. que todavía está recién en discusión, digamos. Mientras tanto pasan estas cosas como las que estamos viendo, ¿no? Y aparte, el gobierno que habla de no ir en contra de las universidades por tal caso, esto es ir en contra, claramente. Autorizar un aumento de esta índole y además con el presupuesto congelado, ¿qué magia querés que hagan para subsistir? Así todas las universidades públicas en la Argentina siguen siendo, más allá de todos los golpes de este y anteriores gobiernos, la educación pública en las universidades sigue siendo en gran mayoría de excelencia. Hoy se conoció, por ejemplo... Sí, pero ¿por cuánto tiempo en este panorama? Bueno, se sigue subsistiendo. La Universidad Nacional del Litoral, la de Santa Fe, está entre las 4 mejores universidades. ¿Cómo sabe usted del litoral, Es la Universidad de Santa Fe, es Sí. una de las mejores universidades del país. No, bueno, hay muy buenas, ¿no? Tiene que ver también con la especialidad o con Sí. la orientación que tiene, Ujú. pero cada región tiene su potencial allí. Sí. Lo que pasa es que sostenido en el tiempo un panorama como este No, va a terminar siendo imposible, van a terminar o cerrando carreras o Ujú. vaya a saber cuál sea el destino, ¿no? sí. Esto es Arriba al Día y como cada mañana te contamos los principales títulos de la jornada en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, en la otra gestión ya te contaba que va a ser una jornada difícil por el viento. Se esperan ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora en Río Gallegos, así que atentos a eso. Mientras tanto, contarte que con ese clima o con este clima de frío y mucho viento, Luis Angelito González, uno de los referentes de los jubilados y los pasivos, volvió a ser activo, pero es activo, referente sí. de los jubilados, ¿no?, y pasivos de ICRT, está caminando desde Punta Loyola y hasta Casa de Gobierno para visibilizar las deudas a los jubilados de ICF. Van a ser más de 35 kilómetros los que camine este hombre, arriesgando su propia salud. Él es ex paritario y colaborador de jubilados y pensionados retirados de ICF, y en la mañana de hoy, en las primeras horas de la mañana, empezó esta extensa caminata desde el ramal
ferroportuario de Punta Loyola hasta Casa de Gobierno, donde expondrá la situación de los pasivos que aún no terminaron de cobrar los saberes en un contexto en el cual se espera la aprobación de la ley bases en el Senado, que ya sabemos lo que incluye para ICRT. Hasta el viernes no habían cobrado también tampoco los activos, no sé cómo estará la situación ahora. Hablábamos ese día con Roy Stanning y nos decía que no tenían todavía los sueldos depositados. Así que es una situación difícil. También nos contaba Roy Stanning que en la reunión que tuvieron con Terry Decut les dijo que no hay plata, que se olviden de algún tipo de aumento porque no hay plata destinada ni disponible para eso. Así que es bastante complicado el panorama para los trabajadores de ICRTN en este momento y en este contexto también. Entonces este hombre que hace de defensor de los jubilados está en plena caminata hacia Casa de Gobierno acá en calle Alberti. La noticia que está en nuestro diario dice: como lo adelantó Nuevo Día, el Congreso Docente aceptó la propuesta en paritarias del Consejo Provincial de Educación. El detalle habla de un debate arduo e intenso en el Congreso Provincial Docente, que se reunió de manera virtual desde las 10 de la mañana de ayer y decidió aceptar la propuesta del Ejecutivo en paritarias. Así que hubo acuerdo. En el diario Nuevo Día está el detalle de lo que ofertó el gobierno de la provincia, con algunos detalles que serían ya extensos para este momento del programa. Si tenemos algún huequito lo vamos a analizar después, porque hubo una primera y una segunda propuesta por parte del Ejecutivo en la negociación, que finalmente ayer fue aceptada por el Congreso Docente, y esto es claramente un alivio para el gobierno de la provincia. El jefe de gabinete, sobre fines de la semana pasada, José Daniel Álvarez, dijo que la prioridad para ellos será conseguir este acuerdo con los gremios docentes. Bueno, hubo respuesta del municipio de Río Gallegos, al menos de la secretaria de gobierno del municipio de Río Gallegos, a una situación poco común que vimos por parte de un funcionario del gobierno de la provincia, Giorgio Benini, en este caso. Va a estar hablando con nosotros. Va a estar hablando con nosotros. La historia surge de un informe, casi te diría televisivo, como los de que podemos hacer Telenoche Investiga, ¿no? En este caso, el asesor legal del Ministerio de Gobierno, que es el doctor Giorgio Benini, protagonizó un video en el cual aparece en el barrio El Faro de nuestra ciudad, sí, denunciando y mostrando... ¿Estaban enfocando tu casa? No, pero cerca, en el mismo barrio, a pocas calles. En la zona más lindante contra la costa, ¿no? Claro, más cerca de Sapiola, sí. Claro, la que ya tenía cloacas desde antes, donde siempre se habló de comercialización de terrenos, incluso en la cuestión de Hewlett se denunció que le habían regalado terrenos a todos los funcionarios antes de irse. Ahora lo que denuncia el gobierno mediante el asesor legal del ministerio, que es Giorgio Benini, es que se autoadjudicaron terrenos fiscales en el barrio El Faro, ex funcionarios del IDUB y del municipio, y que ahí construyeron sus casas sin pagar ni presentar documentos de adjudicación, dijo Benini, que apareció, lo filmaban, ¿no? Había un equipo multimedia, sí, por eso Telenoche Investiga, de muy buena calidad lo que hicieron, y mostraban las casas, digamos, donde que supuestamente son de actuales funcionarios de la Municipalidad de Río Gallegos y ex jefes del IDUB, que Benini dice que adquirieron terrenos fiscales en el barrio El Faro para construir sus casas y mansiones, que no realizaron ningún pago y que no presentaron la documentación necesaria para ser beneficiados de esta adjudicación de terrenos, que fue a dedo, dice él, y está hablando de corrupción, ¿no? Sí, acá me surge una duda. ¿Cuál? Los terrenos, ¿de quiénes eran? Si eran de privado, no, porque dice que son terrenos fiscales. Claro, y hay que ver si eran de la provincia o de la MUNI. Entiendo que, claro, que el IDUB algunos, por lo menos. Yo entendería que por esa zona ya casi chicos, le digo, no queda terreno.
si eran municipales, serían por esa zona. Ya, hoy le preguntaremos a Benítez. La cuestión es que Sara Delgado salió a contestarle, secretaria de gobierno del municipio, y dijo que el gobierno sale a marcar casas de funcionarios, en este caso municipales, ¿no? Ella dijo, primero el gobernador dice que Grasso tiene plata guardada en su casa y ahora sus cargos salen a marcar casas de funcionarios en las redes oficiales, dijo la secretaria de gobierno, en lo que es otro enfrentamiento más entre alguien del gobierno y alguien del municipio. La relación está en su buen momento. Está en corte. Se están tirando con de todo de un día para otro. Va a salir lindo, che, el acto del 25 de mayo con esta... ¿Lo hacemos juntos? Dijo. No sé en qué puede terminar, y que nadie se le escape una desafortunada declaración. Pues. Así que esto es el inicio de un debate, de una cuestión grave en el medio, ¿no? Porque si es verdad que hicieron esto, habrá causa judicial en el medio. La cuestión es que por un lado está lo grave que supuestamente se hizo y se está denunciando, y por otro lado lo que está replicando estas funcionarias, que están marcando casas y mostrándolas en redes sociales oficiales del gobierno. Tiene que estar muy seguro, digamos, para hacerlo. En tal caso, no sé si en la modalidad tampoco. Así que es media controversial. Es como un scratch, sí, habrá que ver la cuestión legal. Bueno, Benini es también especialista de la justicia, así que hablaremos con él para seguir conociendo detalles de esta historia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Seguridad, muchos policiales, lo que tiene que ver con la región, con la provincia, particularmente en Caleta, Olivia, alertan que una panadería fue asaltada 2 veces en una misma semana. Los autores fueron 2 parejas diferentes de jóvenes que actuaron a la noche ocultando sus rostros con pasamontañas. Se trata de la panadería La Victoria, que se ubica en calle Las Orquídeas, en el barrio Jardín de la ciudad de la cabecera norte de nuestra provincia. El propietario de dicho comercio se llama Cristian Romero y fue entrevistado por Caleta Videocable, el canal 2 de allí de Caleta, donde contó que el primer asalto fue el miércoles de la semana pasada a las 8 de la noche y los muchachos se llevaron unos 40.000 pesos. Entraron corriendo al local, uno tenía un arma de fuego, blandió obviamente su arma frente al mostrador y se llevó la cifra, que hoy no vamos a decir que es significativa, pero obviamente que es fruto del trabajo y además obviamente toda la cuestión violenta no es para nada menor, pero imagínate, te amenazan con un arma de fuego por 40 lucas, que hoy verdaderamente no vamos a decir que no es nada, pero es poco realmente. Y eso es lo que puede poner en riesgo la vida de un laburante, ¿no? Y el domingo a las 21 horas, otra vez, una cámara de seguridad del local registró como 2 hombres que evidentemente, según señalan, estaban alcoholizados. Manotearon 3 botellas de vino como para seguirla, la metieron entre sus ropas. Uno, por la duda, mostró un cuchillo que llevaba consigo y trataron de retirarse del lugar, pero finalmente los llevaron detenidos. Situación que, más allá de haberse resuelto en este segundo caso, preocupa a los comerciantes de Caleta por, obviamente, la escalada de la falta de seguridad. Rutas y cuestiones a tener en cuenta a la hora de salir, porque sigue habiendo distintos incidentes. Uno en la medianoche del lunes, donde un auto se despistó sobre la ruta número 43 y terminó volcado frente al
monumento del dinosaurio allí en Pico Truncado, y también esto, perdón, en Las Heras. El Brigasaurus. Exactamente. Y obviamente hubo una respuesta rápida para socorrer a este hombre. Y también un camión que se despistó cerca de Comodoro Rivadavia, aunque en este caso no hubo que lamentar ni heridos ni nada por el estilo. Pero las rutas nos van a tener atentos durante toda esta temporada invernal, obviamente por las condiciones climáticas que se presentan. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, esta tarde se van a conocer los nuevos índices de la inflación, ¿no? Y de acuerdo a lo que revela un dato del INDEC, el índice de precios al consumidor de abril se tuvo una pequeña desaceleración a un dígito. Las previsiones marcan que sería el primer mes con una variación de un dígito desde la asunción de el gobierno nacional que conduce Javier Milei. El INDEC dará a conocer esta tarde el índice de precios al consumidor de abril, y que desde el gobierno y las consultoras privadas esperan que continúe el camino descendente y se ubique un dígito después de 5 meses consecutivos con 2 cifras. El índice inflacionario sigue acentuando su caída en las últimas semanas, así que esto se verá reflejado en el indicador por cuarto mes del indicador de índice de precio al consumidor. Es lo que dicen oficialmente. La última semana se publicó un indicador oficial de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, que suele tener como referencia, o se toma como referencia para el resto del país. El mismo había registrado un incremento del 9,8% en cuanto al IPC, o al índice de precio al consumidor, respecto a igual fecha del año pasado. Así que bueno, vamos a ver hoy con qué nos desayunamos cuando se dé a conocer los datos de la inflación. I said, look at the team, the one show yourself. Everyone to dance, people go push, everyone to talk, people go shout, everyone to yell, people go drink, everyone to take. Pero también sigue la preocupación por otro lado, esto es del área de salud. Los médicos, cardiólogos agrupados en el Colegio Argentino de Cardiólogos e Intervencionistas, el CASI, lanzó un alarmante comunicado en el que advierten por la crisis que atraviesa el sector y el reclamo de medidas para mantener el nivel de atención de procedimientos vitales para la colocación de stent y angioplastías, en muchos casos que se han dejado o comenzaron a tener una reducción en sus intervenciones. Esto motivado por el incremento y la baja de partidas del gobierno nacional a los distintos sanatorios o hospitales públicos, ¿no? Y coberturas por parte de las obras sociales. Así que hay fuerte alarma del Colegio Argentino de Cardiólogos e Intervencionistas, porque hay problemas para realizar angioplastías y colocar stent a pacientes con problemas cardiovasculares. Otro tema, la sociedad argentina. Se reflota el debate por la edad de imputabilidad. En este caso, nuevamente, es por un nene de 14 años que fue detenido 8 veces en lo que va del año por distintos delitos. Un adolescente de 14 fue detenido por intentar robar una casa, pero lo curioso del caso es que ya tiene 8 ingresos a diversas comisarías de La Plata. Precisamente en La Plata está el caso de dos adolescentes también conocidos como los hermanos Macana, que han tenido
distintas entradas en una seccional al menos 50 veces. Uno de los hermanos de 15 años ya robó 37 veces desde el 2021 hasta la fecha. 37 veces. 37 veces. Así que está en debate. Es un proyecto polémico que impulsa, como ya todos hablan, la ministra de Seguridad, ¿no? Patricia Bullrich. Y que, bueno, por ahora están en eso, en debate, pero no deja de ser polémico porque más allá de eso que se busca o muchos alientan la baja de la imputabilidad a los menores, hay cuestiones legales de fondo y cuestiones de por qué estos adolescentes llegan a ese estado de delinquir, ¿no? ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ¿Qué sucedía un 14 de mayo como hoy? En principio, como efeméride musical, te cuento que en 1998 dejaba este plano Frank Sinatra a los 82 años en Los Ángeles, California. Cantante y actor, una de las figuras más importantes de la música del siglo XX, actuó en 5 películas, ganó 3 premios Oscar y 12 Grammy, entre otros galardones. Y hoy, un día como hoy, nos dejaba de este plano, aunque dejaba sus hermosas canciones. Sinatra, que dicen que tuvo algunas cuestiones en su vida media polémicas, está vinculado con la mafia neoyorquina. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Y bueno, era un poco de ese ámbito, ¿no? Nocturno, es como si fuera un tanguero de acá, de 1920, ¿no? Claro, sí, algo sí, así. sí, sí. Y marcó, ¿no? Sin duda con su voz. Y en un ratito vamos a escuchar New York. Claro, la voz le decía. Nacía Antonio Berni un día como hoy en Rosario, el más importante artista plástico de la historia argentina y del siglo XX. En su obra, la pobreza fue uno de las temáticas principales. Ramona Montiel y Juanito Laguna fueron sus personajes, que aparecen justamente en varios cuadros con contenido social. Murió en 1981 en Buenos Aires. Nacía en Modesto, California, George Lucas, quien es el director de toda la saga de la Guerra de las Galaxias, que comenzó en 1977 y que al día de la fecha todavía sigue estrenando distintos capítulos. Hay mucha gente que es adepta o que es fanática. Sí, fanático. Bueno, tenemos al amigo Tono. Tono, sí, Tono es uno de los grandes fanáticos de esta saga, ¿no? No solamente de George Lucas. ¿Qué más sucedía un día como hoy? En 1948 se proclamaba el Estado de Israel. David Ben Gurión fue justamente quien anunció el nacimiento de este nuevo país en Tel Aviv y asumió de hecho como primer ministro. O se daba en este momento el fin del mandato británico en Palestina. La ONU el año anterior, en 1947, había aprobado el plan para dividir el territorio en 2 estados, uno judío y otro árabe. Decisión que no pensaron, me parece que tendría las consecuencias que continúa teniendo al día de la fecha. Obviamente tenía que ver con el sueño y el designio de alguna manera del pueblo judío y las circunstancias que se daban por aquel entonces, donde habían sido segregados en buen número, sobre todo en Alemania. En ese entonces la cuestión o la polémica es que se generó que se produjo o se dio nacimiento al Estado de Israel, pero no así al palestino oficialmente, que a su vez no reconocen al Estado árabe como legítimo.
En 1953, en el Monumental, Argentina derrotaba 3-1 a Inglaterra, su par seleccionado. Fue justamente en el marco de una gira en la que Ernesto Grillo anotó un gol que se recuerda como el gol imposible, porque remató casi en la línea de fondo y la pelota tomó una parábola particular, casi imposible, que hizo que se lo catalogara de tal manera. ¿Qué más sucedía un día como hoy? Un 14 de mayo se despedía Rita Hayworth en Manhattan. Margarita Carmen Cancino era su nombre original, pero su nombre artístico era Rita Hayworth, que fue una de las actrices más famosas de la historia de Hollywood. En 1989, Carlos Menem se imponía a Eduardo Angelos y era electo presidente. De esta manera el peronismo volvía a gobernar por primera vez después del golpe de estado de 1976. El entonces gobernador de La Rioja obtuvo 47,5% de los votos contra el cordobés, que obtuvo un 37% de los votos cordobés radical, que justamente por ese entonces buscaba suceder a Raúl Alfonsín. Menem en aquel entonces dijo salariazo y revolución productiva. El resto es historia. Y en 1995 se daba la reelección justamente de Carlos Menem al frente del país. Se despedía la serie Seinfeld, que es una de las comedias más trascendentes de la historia de la televisión, una de las series más influyentes. Un día como hoy también, ya que estoy hablando de Carlos Saúl, en 2003 se consolidaba la victoria de Néstor Kirchner como candidato y ya se ungía como presidente, porque un 14 de mayo como hoy, Carlos Saúl se bajaba de la segunda vuelta para otorgarle de alguna manera la victoria a Néstor Kirchner, por entonces gobernador de Santa Cruz, lo cual sorprendería a la Argentina, y luego también el resto ha sido historia. En 2015 fallecían a los 89 años en Las Vegas B.B. King, uno de los grandes guitarristas del blues, así que también estaremos escuchando algo de él en la jornada de la fecha. Son las 10 de la mañana, 8 minutos. Te recuerdo que puedes escribirnos al 1551 60 51, porque estamos acá para acompañarte y compartir con vos. Esto es Arriba el Día y tenemos un montón de información para compartir con vos. Esto es New York, New York. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps and find I'm a number one
of the list, king of the hill, and number one. These little town blues I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. El Honorable Consejo Deliberante de Río Gallegos convoca a una audiencia pública los días 10 y 11 de junio en el recinto de sesiones a las 10 horas para tratar la propuesta de instalación de semáforos en la autovía 17 de octubre. Están invitados a expresar sus opiniones y propuestas las juntas vecinales, ONGs, asociaciones civiles, profesionales, entidades, entes gubernamentales y público en general mayor de 16 años. Los interesados en participar deben acercarse a la sede del Honorable Consejo Deliberante, sito en Avenida Lisandro de la Torre número 556, y retirar el formulario de inscripción en el área de atención al vecino, o bien descargar la versión digital de la página de la Municipalidad de Río Gallegos, www.riogallegos.gov.ar. Inscripciones abiertas desde el 2 de mayo hasta el 3 de junio. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física.
Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz de 28 de noviembre ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo de Río Gallegos ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega de Río Gallegos ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Argentina rockea con pasión. En el martes de la radio, otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Ahora sí que va cambiando el ánimo de la mañana, ya panza llena, corazón contento, desayunamos a poquito con el team de Arriba al Día. 5 grados 5 la temperatura actual en Río Gallegos, pero no parece subir nada, porque hay de térmica 7 décimas de grado bajo cero. La humedad es del 70% en esta jornada en Río Gallegos. A pesar de que el cielo estará gris durante toda la jornada, no va a haber lluvias. Y por lo que prevé el servicio meteorológico, no habrá lluvias en toda la semana. Así que será el momento de aprovechar para secar. Podrá lavar su auto, aquel que así lo entienda. Yo debería hacerlo, aunque a veces cuando voy para mi casa digo, es al pedo. Creo que yo vivo en calle de tierra y que está toda inundada.
pero bueno, habrá que hacerlo, habrá que cumplir con el menester en algún momento. Como parte de los audios de la mañana tenemos uno para compartir, en este caso de Patricia Bullrich, que habló respecto de, tenemos dos, porque ahí te voy a compartir el otro, Brian, habló respecto de todo lo acontecido en la jornada de ayer, que tuvo como protagonista al ministerio que ella encabeza, que es el Ministerio de Seguridad, donde se está poniendo el énfasis en organizaciones sociales que en algunos casos funcionan de manera fraudulenta, según denuncian ellos, y que obligan a la gente a ir a las marchas, etcétera. Una cuestión que también viene a distraer un poco varias otras cuestiones de fondo. Por ejemplo, el chasco que será el Pacto de Mayo, que a pesar de que muchos gobernadores están señalando que lo acompañarían, finalmente parece que no va a ser el próximo 25 de mayo. Pero la escuchamos a Bullrich hablando de los piqueteros extorsionadores. Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a ser querellantes de la causa, eso nos han pedido en la justicia y de todas las causas, por lo cual yo no quiero opinar sobre la conducta de los jueces, ni de los fiscales, ni de los camaristas, que efectivamente son los que dieron los allanamientos. Prefiero ir a la querella porque ahí sale la verdad. Hoy hay una parte de la verdad, que son estos 39, finalmente fueron 39 allanamientos, en estos, 29 allanamientos. 29. En estos allanamientos se encontró mucho dinero, se encontraron todo tipo de elementos probatorios, además de los elementos probatorios que tenemos, que son los testimonios que ustedes están en este momento leyendo o haciendo que la gente escuche. Así que prefiero no opinar sobre la justicia. Lo importante es que es la primera vez en la historia argentina que esto se hace como algo sistemático de decisión política, de terminar con estas falsas organizaciones, falsos líderes de organizaciones sociales que tienen poco de social, mucho de organización y mucho de sometimiento de la gente a la que dicen conducir. Ya lo suma el senador Luis. Esa era Patricia Bullrich con el Tribunal de la Verdad, con Trebuch, con Majul y Pablo Rossi allí dando cuenta de lo anoticiado ayer por parte del Ministerio de Seguridad respecto de estos líderes de organizaciones sociales que señalan actúan de manera fraudulenta para con su gente. Y por último te compartí otro, Brian, no sé si lo tenemos para chequearlo. Susana Jiménez, la voz que faltaba, apoyando al gobierno de Milei. Para eso estamos en democracia. Por supuesto que yo apoyo este gobierno ahora muchísimo porque está haciendo cosas fantásticas. Yo no lo voté. Intenciones de hacerle una nota a Milei que iba a ser en febrero y no se pudo porque te enfermaste. No solamente me enfermé, era muy acababa yo quería ver cómo era su política y me parece que es bárbaro. Ay, escuchame, tenés otro, te vas a morir. Andate, escuchame. Bueno, un beso, chicos. Chao, me voy. De nada, chao, hasta luego. Ahí pasaba Susana Jiménez, la conductora de Estrella Televisiva, dando su apoyo al gobierno de Javier Milei. Dijo, está haciendo cosas fantásticas, dijo justamente la diva de Telefe. 10:25, Brian, ¿te parece que escuchemos a Baby King y Tracy Chapman con The Thrill Is Gone? Y enseguida venimos con el doctor Benini, que ya nos visita en Radio Nuevo Día, el asesor legal del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Está aquí en los estudios de Radio Nuevo Día para hablar, para profundizar respecto a algo que ya te contamos en el diario en la jornada de ayer y que tiene que ver con una denuncia hacia exfuncionarios de IDUB y del municipio que adquirieron sus terrenos sin hacer la fila, sin esperar, sin presentar papeles, y queremos indagar un poco más en ello. The thrill is gone. The thrill is gone away. Oh, the thrill
thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You done me wrong, baby. You're gonna be sorry someday. Thrill is gone. Baby, the thrill is gone away from me. Yeah, the thrill is gone, baby. The thrill is gone away from me. Although I'll still live on, but so lonely I'll be. The thrill is gone. The thrill is gone away for good. I said the thrill is gone, baby. The thrill is gone away for good. I know I'm gonna be over it all one day, baby. Like I know a good man should. I'm free now, baby. I'm free from your spell. Oh, I'm free, I'm free, I'm free now, baby. I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. I'm over it. I'm over it now. All right. Finally over you. Navega por el alma de la Argentina. Con el poder del rock nacional. Date una vueltita. Conectate www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Viví el otoño 2024 con nosotros. Siempre donde vos estás. Argentina roquea con pasión. En el martes de la radio. Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias.
Así es, Brian, continuamos en esta propuesta que se llama Arriba al Día en la mañana de la 100.9 aquí en Radio Nuevo Día, donde hasta el mediodía te acompañamos con distintas cuestiones que van sucediendo en la ciudad, en la provincia, obviamente repasando un poco de la política nacional y en este caso recogiendo el guante de una denuncia que nosotros también te contamos en el diario ayer, realizada por el asesor legal del Ministerio de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del doctor Giorgio Benini, quien denunció justamente la adquisición o la adjudicación de terrenos en el barrio El Faro, un bonito barrio, un coqueto barrio de nuestra ciudad, en zona de La Costanera, para que ustedes se ubiquen, para quienes no lo conocen, al fondo de La Costanera, como ingresando hacia el río Gallegos, lindante a los terrenos del aeropuerto, para que se ubiquen mejor, y que allí justamente exfuncionarios de IDUB y del municipio de Río Gallegos se adjudicaron terrenos de una manera no clara al menos, y por ello y para profundizar justamente en lo denunciado es que lo hemos invitado a los estudios de la radio. Bienvenido, doctor Benini, ¿cómo le va? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo también para toda la audiencia. Bueno, es una situación para nada sencilla y para nada menor la que usted ha denunciado respecto de esta situación, ¿no? Que hoy tiene ya viviendas construidas, ¿no? Que tiene terrenos que han sido adjudicados en gestiones anteriores, en el cual usted señala no hay claridad en el proceso de adjudicación justamente que tiene que atravesar cualquier vecino de la provincia, ¿no? Cada vez que presenta sus papeles en IDUB, ¿no? Sí, efectivamente es parte de un trabajo más grande de relevamiento que estamos llevando en la provincia, y en esta parte, en este capítulo de alguna manera, le ha tocado al Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuya presidencia corresponde a Cristian Mancilla, y efectivamente lo que el IDUB ha detectado en esta investigación que está llevando a cabo es que hay terrenos, yo diría ni siquiera adjudicados, ni siquiera adjudicados, porque la irregularidad es tal que nos encontramos con terrenos que se encuentran ocupados por exfuncionarios del IDUB, en algunos casos por funcionarios actuales de la Municipalidad de Río Gallegos, sin ningún instrumento de adjudicación, ¿no? Obviamente eso implica que se han salteado todos los procedimientos y los mecanismos para la elección de los adjudicatarios. Ustedes saben que cualquier hijo de vecino quiere un terreno en la provincia de Santa Cruz, o bien lo gestiona a través de su municipio, o bien lo gestiona a través del IDUB. Y hay un listado con un puntaje, ¿no? Es decir, generalmente hay que esperar años, hay que cumplir una serie de requisitos y demás, que de no cumplirse redundan en, bueno, la demora en años para obtenerlos. En estos casos, nada de eso ha ocurrido, no se han pagado, desde luego, pero nos encontramos con algunas casitas, algunas casas y algunas mansiones construidas, ¿no? Eso es lo que ha detectado el IDUB. Nosotros desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz, siguiendo instrucciones de nuestro gobernador y de nuestro ministro de gobierno, Pedro Luxen, hemos
llevado adelante un relevamiento. Es una parte del relevamiento que estamos haciendo. Decidimos darlo a conocer para que también se sepa qué es lo que estamos haciendo. La continuidad de esto es el relevamiento que ya estamos haciendo en los papeles sobre casas que son de propiedad del Estado, donde está viviendo gente que son parientes en algunos casos de funcionarios anteriores. O sea, ese creo que sería el siguiente titular. ¿Tá? Vamos a pedir el desalojo de las viviendas oficiales que están ocupadas en muchos casos por gente que ni siquiera tiene un contrato de comodato o un instrumento que los autorice. Y aquí en Río Gallegos estamos rondando las 300. ¿Está? En Río Gallegos estamos rondando las 300. ¿Y qué vamos a hacer con esas viviendas? Las vamos a poner a disposición de organismos del Estado que necesitan lugares, o bien a asociaciones u organizaciones no gubernamentales que también cumplen funciones importantes, que coadyuvan con la actividad que hace el Estado, temas de salud, de prevención, en fin. Y las vamos a poner como corresponde, con comodatos, como es lo que legalmente corresponde, a disposición de esas instituciones que en muchos casos hace décadas que están pidiendo un lugar para desarrollar sus actividades. Entonces, esto de los terrenos del IDUB, si bien es una investigación y un trabajo propio del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, se enmarca dentro de un trabajo que es más grande, que está desarrollando el gobierno de la provincia y que comenzó públicamente con aquel edificio de la Perito Moreno y Kirchner, Sí. donde, bueno, de alguna manera mostramos el estado de abandono en el que se había dejado ese edificio, ¿no? Todos los terrenos de los que habla en el barrio El Faro particularmente son de fiscales de la provincia, pertenecen a IDUB, digamos. No, el barrio El Faro es un barrio donde vive gente Pero no, que lo ha comprado. Sí, pertenecen pertenecen al IDUB y sí, por eso es que son ellos quienes están desarrollando la investigación y quienes van a redeterminar el valor de esos terrenos para empezar a cobrarlos. Porque el tema acá es que ni siquiera fueron pagados. Claro. O sea, ya no estamos hablando de dejar de lado o saltear el listado al que cualquier hijo de vecino tiene que inscribirse. Acá ya hablamos directamente de ni siquiera pagarlo. Entonces me parece que eso hay que regularizarlo. Había que dar conocimiento a la población de este trabajo y bueno, eso es lo que hicimos el otro día con Cristian Mancilla. Doctor, y el segundo dato que nos acaba de mencionar usted, las más de 300 propiedades o viviendas que siguen ocupando exfuncionarios, ¿esto cuándo tomaron conocimiento de esta situación? A ver, el relevamiento se empezó a hacer a partir de enero. Ajá. Ya tenemos un listado bastante completo. No es una investigación que se haya detenido, es una investigación que está en curso. Tenemos que determinar algunas cuestiones también. Pero lo que estamos viendo es que hay una cantidad impresionante de propiedades muy bien ubicadas que están en manos de gente que no puede justificar por qué está ahí adentro. Entonces, esto de alguna manera hay que regularizarlo. No estamos diciendo que en todos los casos esto esté mal. Sí. Hay asociaciones que, por ejemplo, han tenido los comodatos y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del Club de Leones. El Club de Leones tiene una sede que se ubica en un inmueble céntrico que pertenece al gobierno de la provincia. Bueno, el comodato estaba vencido, lo que se hizo fue regularizarlo y ellos continúan en esa sede que es propiedad del Estado, porque además, efectivamente, el Club de Leones desarrolla una actividad que todos la conocemos. A ver,
fundamental y que sirve para acompañar a la tarea que tiene el Estado. Pero en otros casos estamos hablando de asociaciones o fundaciones que ya no existen, donde hay algún vivo que está metido adentro, que no puede justificar el motivo de esa ocupación, y en esos casos ya estamos trabajando para empezar a recuperar esas viviendas y para entregarlas como corresponde a los organismos que necesitan espacio o asociaciones que efectivamente trabajan en pos de fines sociales y de bien público. Doctor, lo que usted denunció respecto de esto del IDU y los terrenos con posterior construcción, tuvo respuesta de la secretaria de Gobierno del municipio, entendemos que la ha leído, de Sara Delgado, quien dijo que ustedes salieron a marcar casas. ¿Qué respuesta tiene para...? No, ella salió a decir que marcábamos casas, involucró a Fabián Gutiérrez, al magnicidio de Cristina Fernández, colocó una foto incluso de un titular que tenía como foto a Lázaro Báez. Me parece que, son dos cosas totalmente diferentes. No ha habido en ese video, no ha habido un rechazo contundente a lo que estamos diciendo. No se nos ha desmentido en cuanto a la información. Entonces vamos a ser concreto, vamos a mostrar las cosas como corresponde. Yo pongo un ejemplo. La semana pasada estuvimos con la discusión de la cantera, de la famosa cantera. Sí. El secretario legal y técnico de la ciudad de Río Gallegos, de la municipalidad, dijo que ya la justicia les había dado la razón, que habían recuperado la cantera, que si no podían explotar la cantera era porque venía el invierno y eso era culpa del gobierno provincial. ¿Qué es lo que hicimos desde mi oficina? Yo pedí que me trajeran la sentencia, buscamos a los medios y la mostramos. Y la explicamos y dijimos, este es el punto 1, este es el punto 2, este es el punto 3. Y quedó en claro en el punto 3 que la municipalidad no puede explotar la cantera hasta tanto cumpla con lo que la provincia le está requiriendo. Y eso lo dijo la justicia. Entonces hubo una tergiversación que nosotros aclaramos, pero aclaramos con papeles. No tiramos la pelota afuera. Entonces volvemos a lo mismo. Centrémonos en las cosas que se denuncian, que se muestran y demos respuesta concreta a eso. No tiene nada que ver ni Fabián Gutiérrez, ni Lázaro Báez, ni Cristina. En todo caso, Lázaro Báez podrá tener algo que ver con este asunto de los terrenos en los procederes, ¿no es cierto? En la metodología. Pero son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué dice eso? Bueno, creo que no tengo que explicarle a la ciudadanía, a la audiencia, quién es Lázaro Báez y las denuncias y las causas judiciales que ha tenido. Entonces, cómo de alguna manera se ha hecho del capital que tiene. Entonces, me parece que en la cuestión puntual de esta información, ninguno de estos personajes, ninguna de estas personas, sea Fabián Gutiérrez, Cristina, Lázaro Báez, tiene nada que ver. Acá estamos hablando de que exfuncionarios del IDU ocuparon terrenos fiscales, se los adjudicaron, construyeron casas, construyeron en algunos casos verdaderas mansiones y encima sobre esas calles donde están esas viviendas, sí. Fíjense que en el video da la casualidad de que ocurre, pasan todos los días la máquina. Todos los días pasan la máquina. Yo quiero ver si en los barrios de la periferia donde adjudican terrenos a los hijos de vecinos, le pasan todos los días la máquina y le dejan el ripio de la calle en mejores condiciones que el asfalto del centro. Entonces, me parece que hablamos de dos cosas totalmente diferentes. Yo no tiro la pelota afuera, yo me centro en la investigación del IDU y eso es lo que en definitiva mostramos. Hay una cuestión que muchas veces se argumenta
usted, más allá de su función y de su carrera, ¿no? Como abogado, hoy es parte del espectro político, es un funcionario, ¿no? Y muchas veces se habla de el fracaso de la política cuando se incurre en denuncias, en judicializaciones, y que justamente se dirime en ese ámbito. Pero en este caso particular es menester poder que pueda ser la justicia la que aclare qué es lo que sucedió y que determine los pasos a seguir para con estas personas. Yo entiendo que no le van a sacar la casa, pero sí que los intimarán a que correspondan a los pagos. Yo voy a decir algo que es personal. Voy a decir algo que es personal y quiero aclararlo y no quiero involucrar a quien está llevando este trabajo, que es el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, este excelente trabajo, esta excelente investigación, pero la justicia a la que tenemos que ir a denunciar estos casos no es precisamente independiente, no es precisamente proba. Yo les recuerdo que nosotros tenemos como jueza de paz en Río Gallegos una licenciada en nutrición, muchachos. ¿De qué estamos hablando? Una licenciada en nutrición como jueza de paz en Río Gallegos, que además ya sabemos quién es. ¿Está? Entonces, a esa misma justicia, y puedo dar un montón de otros nombres, ¿está? Es a la que nosotros tenemos que ir a denunciar estos hechos. Entonces, cuando por ahí algunos dirigentes, yo ayer a la noche recibí algunos mensajes de WhatsApp, algunas llamadas de dirigentes, de importantes dirigentes políticos, me decían, bueno, pero ¿cuándo se hace la denuncia? ¿Vamos a denunciar? Sí, las denuncias se van a hacer y eso tienen que preguntárselo a cada organismo que está llevando a cabo las investigaciones. Pero a ver, vamos a decir las cosas como son. ¿Ustedes piensan que acá va a haber alguien preso? ¿Que va a haber alguien procesado? Pero, a ver, estamos en Santa Cruz, ya sabemos quiénes están en el Poder Judicial, desde la cabeza hasta abajo. He dado un solo ejemplo de alguien ínfimo en cuanto a ubicación en la estructura, o menor, por lo menos, que es un juez de paz o una jueza de paz. Entonces, me parece que es importante, más allá de las denuncias judiciales, que por supuesto se tienen que hacer, se están haciendo y se van a hacer, previa determinación de los procedimientos administrativos que por ley corresponden, los sumarios, las investigaciones, porque acá, además de la denuncia penal, que denuncias penales contra funcionarios en Santa Cruz siempre terminan en la nada, esto lo sabemos todos, si no, díganme uno. O sea, díganme uno, la provincia está devastada, destruida, con fondos que no aparecen, y la justicia, y el Tribunal de Cuentas. O sea, está bien, es importante ir a la justicia, poner a consideración de ella todas estas cuestiones. También es importante que salgan a la luz y que la gente lo vea. Y vea que estos trabajos de investigación se están haciendo. Entonces me parece que esa primera etapa la estamos desarrollando. Estamos saliendo desde el Ministerio de Gobierno, estamos acompañando a los diferentes organismos que están haciendo esta tarea. En este caso fue el IDUB. Pero me parece que, cuando se exige ir a la justicia, yo les recuerdo quiénes están en la justicia y qué es la justicia de Santa Cruz. Y en estos más de 30 años, ¿qué resultados tuvimos de las innumerables denuncias que ha venido haciendo la gente que en su momento era oposición, por ejemplo? Uno, díganme. Bueno, nos dijo acá el doctor Javier Stuessel que en Santa Cruz no hay ni siquiera una sola persona condenada por corrupción, ni una. Ahí está, ese es el dato. Entonces, me parece que en algún momento tenemos que empezar a preguntarnos qué justicia queremos, qué reformas tenemos que llevar adelante en la justicia, por ejemplo, para que los ministerios públicos puedan ser autónomos, para que los fiscales no dependan del Tribunal Superior de Justicia, como ocurre en las otras provincias. O sea, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de la justicia? Es una pregunta, no quiero marcar agenda a nadie, pero me parece que ahí tenemos que empezar
a hablar. Estamos llenos de denuncias. Justicia, Tribunal de Cuentas. ¿Qué se hizo? El Tribunal de Cuentas tiene enormes facultades. En el sistema que nosotros tenemos de Tribunal de Cuentas tiene enormes facultades. Yo escuchaba la otra vez y leía por ahí alguna declaración en contra del gobierno de la provincia de Santa Cruz por parte de una asociación que nuclea a los tribunales de cuentas de todo el país. Evidentemente no conocen cómo se ha manejado el Tribunal de Cuentas durante todos estos años. Los enormes hechos de corrupción que hemos tenido, que no merecieron una mínima investigación por parte del tribunal, aun cuando las facultades las tienen. Entonces, perdónenme, esta es una opinión personal, pero cuando hablamos de ir a la justicia o de ir al Tribunal de Cuentas, que también revisa las cuentas de las municipalidades, tengámoslo en cuenta esto también, la verdad que no guardo muchas esperanzas ahí. Sin embargo, para que se queden tranquilos, las denuncias se están haciendo, se van a hacer, hay procedimientos administrativos previos, cuando culminen, la justicia va a tener toda la documentación para hacer lo que tenga que hacer. Esperemos que lo haga. ¿Siguen más denuncias, doctor, respecto a otros estamentos del anterior gobierno provincial? ¿Investigaciones? Sé que hay varios organismos que están investigando, el caso del IDUB es uno. Nosotros en mi área continuamos con el relevamiento de las viviendas oficiales en colaboración con otros ministerios. Es donde saltó el dato ¿no? De las 300 propiedades, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y en los casos, a ver, nosotros vamos a ser claros en esto. Sí. Quien esté ocupando una vivienda oficial, lo vamos a ir a ver, vamos a buscar los antecedentes, si es que hay, los vamos a intimar a regularizar su situación, a que nos expliquen por qué ocupan una vivienda oficial. En el caso de que haya algún comodato o haya algún instrumento vencido, bueno, trataremos de ver la posibilidad de regularizarlo. Y en los casos en los que nos encontremos gente que ocupa ilegítimamente una vivienda oficial, no haya antecedente alguno del motivo por el cual está allí, bueno, iniciaremos no solamente las denuncias, iniciaremos los desalojos, los interdictos o las acciones de reivindicación que correspondan, porque eso es patrimonio de todos los santacruceños. También, no sé si es en materia de su competencia, pero al inicio de la gestión del nuevo gobierno provincial se procedió a realizar, por así decirlo, un relevamiento del parque automotor, y muchos de esos autos que pertenecían al gobierno provincial, que pertenecen al gobierno provincial, están en la chacra de la policía, la ex chacra San Jorge. ¿Cómo está esa situación? Porque poco se ha sabido de... Los automotores no son de mi área, es más, no son ni siquiera de mi ministerio. Le voy a ser sincero, no tengo, le puedo averiguar y luego pasar la información, pero en este momento no tengo el dato del avance. Sí es cierto que se recuperaron en algunos casos de viviendas, se fue a buscar los vehículos, y la intención que manifestó en su momento el gobernador era que esos vehículos sean rematados, porque claramente hay un exceso de automotores. Esa es la información que por lo menos hasta el momento tengo. Doctor Benini, por último, antes de despedirlo y agradeciéndole también que se acerque a nuestros estudios, quiero preguntarle, porque usted viene trabajando tanto en capacitación como en trabajo con distintas organizaciones de la sociedad civil, con clubes. ¿Cómo viene desarrollándose ese trabajo con justamente organizaciones que son actores fundamentales en muchos casos de la sociedad, ¿no? Bueno, te agradezco que me preguntes sobre la parte linda de todo lo que hacemos. Nosotros, desde el Ministerio de Gobierno y específicamente desde el área que me toca
dirigir actualmente, hemos llevado adelante una campaña para regularizar clubes, asociaciones y fundaciones. En este momento estamos trabajando con estamos regularizando y terminando de regularizar en realidad 2 instituciones. El CISAR, que es el Círculo de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía, que tiene un hermoso edificio ahí atrás de la terminal, 2 pisos, 2 salones perfectos. Eso estaba en una situación, la verdad que lamentable desde lo legal. Lo recuperamos, hay una nueva comisión directiva, estamos trabajando con ellos y recuperamos la sede. Estamos trabajando también con la recuperación de lo que fue alguna vez el Club IDUB Santa Cruz, allá en la calle Belgrano. Sí. Totalmente vandalizado, destruido. Bueno, estamos trabajando para recuperarlo. Y estamos trabajando también y estamos asistiendo a varias fundaciones, asociaciones y clubes para que precisamente puedan regularizar, normalizar y puedan en algunos casos recuperar sus sedes. Estamos hablando de edificios, no más el del CISAR y el del Club IDO, 2 edificios relativamente céntricos que podrían estar a disposición de los socios, a disposición de la comunidad y por X motivos han resultado abandonados o en una situación bastante compleja, pero bueno, los hemos podido recuperar. Por el otro lado, estamos trabajando también con lo que es el programa de capacitación para los empleados públicos provinciales en una magnitud que nunca hubo, en la provincia de Santa Cruz, porque es un programa que comprende a toda la provincia, no solamente a Río Gallegos. Muchas veces los funcionarios nos olvidamos que la provincia no es Río Gallegos, la provincia es todo el territorio. Sí. Y ahí estamos trabajando con 3 ejes de capacitación: gestión pública, procedimiento administrativo y contrataciones del Estado. Lo que queremos es llegar a toda la provincia de manera presencial. Yo no creo o no me gusta mucho la capacitación virtual. He sido docente, he sido alumno, he diagramado en su momento cursos virtuales y creo que lo más rico es la presencialidad. Entonces nos vamos a ir trasladando, ahora que termine el invierno, nos vamos a ir trasladando a las diferentes localidades. De todas maneras, comenzamos este programa de capacitación de la Coordinación de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno el día 27 de mayo en el auditorio del Hospital Regional Río Gallegos, donde a un grupo de 40 personas, a una primera comisión de 40 personas, que son de la parte de administración del hospital, las vamos a capacitar sobre gestión pública y procedimientos, cursos de 1 semana y pico, con una instancia evaluatoria. Luego seguiremos con el Tribunal de Disciplina. Estamos conversando con gente del Consejo Provincial de Educación para todo lo que es la capacitación a los directivos de colegios. Nos preocupa mucho que ahí tenemos un tema en cuanto a la gestión de los colegios, de las primarias, de las secundarias, de las EPJAs. Entonces, este programa integra, digamos, estos 3 ejes para, los funcionarios y empleados de la administración pública provincial en toda la provincia, en la capital, pero también en el interior. Doctor Benini, muchas gracias por su visita. El agradecido soy yo y nuevamente un saludo a la audiencia. El doctor Sergio Benini visitó Radio Nuevo Día de la Coordinación de Asuntos Institucionales, asesor legal justamente del Ministerio de Gobierno de la provincia. En principio hablando de esta denuncia que dimos a conocer ayer y que dieron a conocer ayer también desde el propio Ministerio de Gobierno hacia exfuncionarios que se otorgaron terrenos sin los procedimientos correspondientes. Son las 11 de la mañana en Radio Nuevo Día. ¿Usted tiene algo para agregar, Fernando? Yo no lo estoy mirando, pero lo estoy mirando por acá, por la cámara, por eso. No, te miraba porque además de eso, del tema que ya mencionamos y publicamos, Sí. hoy, lo importante también es que destacó esta nueva denuncia, este nuevo caso, ¿no? De 300 viviendas oficiales ocupadas por exfuncionarios
o familiares de ellos, que es también seguramente va a ser una de las noticias del día. Te vi tecleando, así que yo me imagino que en breve andará publicado por el diario Nuevo Día. Vamos a escuchar a El Cuelgue, esto es Parque Acuático. Enseguida continuamos con esta propuesta matinal en esta jornada de martes frío y gris en la ciudad de Río Gallegos. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver. Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos, o pateamos unos penales o escuchamos a Páez y nacemos de nuevo como gemelos erráticos. Vamos a construir un parque acuático, qué buena pinta. Seres del tiempo, vuelvo enseguida, y cuando digo en su vida me refiero un rato. Un par de años el silencio manso potro, tenía 2 perros y uno se comió al otro. No me confunda con el momia dominguero, venía despacito porque estaba disfrutando del paseo. Propone un asadito y no te da comer pati, terrible marginal se saca foto con los ratis. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la quita. Montaña rusa, otra vuelta. Te das cuenta, volvimos a vivir en los 90. Terrible borrachín, se chamullaba hasta su prima y al final de la noche está más duro que vivir en la Argentina. Me idealicé encima. Mirá, se roba solo, haga patria y sintonía fina. Siempre que me fijo son las 10:22. Lo otro que me gusta es caminar con vos y una entrañita. Viento de frente, pluscuamperfecte. Llega la noche y me pongo pillo y un movicón haciendo ruido en mi bolsillo por si las moscas troto. Qué buena pinta. Tener cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otro te la quita. Y nacemos de nuevo como gemelos, vamos a construir un parque. Me cuesta todo 5 lucas, no ves, es el único lugar al que quiero volver. Si quieres venir conmigo que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos. Y la cintura, la de Orteguita, la dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo, vamos a hacer un parque acuá, suco te toco, toco, pepa. La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más Rock Nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado de Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima se agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente.
Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz de 28 de noviembre ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo de Río Gallegos ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega de Río Gallegos ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí, en DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. La forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos.
¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966-487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Río Gallegos crece. 600 calles asfaltadas, incluidas las calles 13 y 22, puesta en valor de la avenida San Martín y de la Costanera. Y vamos por mucho más. Río Gallegos, tu capital. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. En el país de los acordes eternos, cada nota cuenta la historia de nuestra tierra. WhatsApp 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, conectate, contanos tu historia. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Día y son las 11 de la mañana, 15 minutos en la República Argentina. Una mañana fría en Río Gallegos y ventosa. Tenemos a Karina Taverne en la calle, así que en un ratito la convocaremos también a nuestra compañera desde el móvil. 5 grados 7 la temperatura actual en la capital de Santa Cruz. 0,3 de grado bajo cero, la sensación térmica, humedad del 70% y viento que sopla desde el oeste a 48 kilómetros por hora. Hoy hay una máxima pronosticada de 6 grados, pero no se haga ilusiones de que estará agradable en algún momento del día. Ayer, por ejemplo, salió el sol y dentro de todo, en algún pasaje de la tarde, después de las 4, zafó un poco. Hoy aparentemente no será así. Recién el sábado quizás esté lindo, les anticipo, así que vayan agendándoselo
para ver las auroras australes. No, tarde. Llegamos tarde. ¿No? Tenemos un segmento especial dedicado a la jornada de los martes, particularmente, donde volvemos el tiempo atrás y citamos un clásico que suene en Radio Nuevo Día, en este caso desde Gran Bretaña, con el post-punk y el punk vigente, con un poco de ska también. Los Clash suenan con Rock the Casbah. Told the booty man, you have to let that rock rock. The oil down the desert way has been shaken to the top. The shaking drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. By order of the prophet, and that move is down. Degenerate the faithful with that crazy Casbah sound. But the better when they brought out the electric candle, the look, topic, soon as the sheriff cleared the square, they began to wait. The temple, oh, they really pack on in. The crowd is cool. The child same thing, but that's the way we change direction. And the people had to find the ground on the wheel. Like crazy watch. The king called up his jet fighters. He said to better on your face. Drop your bombs between the minarets. Down the Casbah way. Soon as the sheriff should put out of there, the jet pilots tuned to the perfect radio pair. Soon as the sheriff gets out of their hair, the jet pilots wait. Fundamentally connected. La patria late en cada ritmo, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más Rock Nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos.
¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En La Anónima, las ofertas más frescas. 30% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.269 pesos con 30 por 500 gramos. 25% de descuento en carne picada común Best a 3.134 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos válidos del 18 al 24 de abril de 2024 en Supermercados La Anónima de stock. El mundo está cambiando y en Universidad Kennedy estamos preparados para el futuro. Con nuestra educación virtual, hacemos posible estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Contamos con profesores altamente capacitados para brindar una experiencia educativa de alta calidad. Diseñamos una metodología de enseñanza única que ofrece una experiencia educativa integral, centrada en el alumno. Nuestros alumnos son siempre el motor de impulso para ir siempre un paso adelante. Se encuentran las inscripciones abiertas en Punto Kennedy, Río Gallegos, ubicado en Estrada 697, con la mejor atención de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 horas y de 14 a 20 horas. Contáctate al 2966 702111 y seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, .kennedy.Río Gallegos y Facebook, .kennedy_medio Río Gallegos. Te esperamos. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá. Si sos de acá, compras acá y paseás por acá, entonces qué mejor que cobrar tu sueldo en el banco de acá. Abrí ahora tu cuenta 100% online. bancosantacruz.com. Acá, para vos. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y a evaluación que realice el banco. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Gas. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al
2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Finisterre. ¿Sabes por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y el Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. Continuamos en Arriba al Día, siendo las 11:30 de la mañana ya en la República Argentina y en Río Gallegos. Hay anuncios importantes por parte del municipio en torno a lo que es llamativo a esta altura, que son obras, que se anuncian obras. Habrá que preguntar también, lo pensaba ayer mientras circulaba por calle Goti, hay algunas obras que será indispensable también que se terminen, más allá de anunciar nuevas obras. Pensaba yo en Goti y Joaquín B. González, allí en zona cercana a la 62, barrio Natividad de Jesús, donde hay una superestructura gigantesca que no sé qué es, qué será. Va a ser, no me puedo acordar, algo destinado para el teatro, creo que. Mira, bueno, es una estructura moderna y, sí, quedó paralizada. Rara, que sí, quedó con sus estructuras de hierro allí montadas, pero
nada más que ello. Hasta aquí por lo menos. Y hace bastante que está paralizada la Sí, obra esa. quedó ahí en el medio del barrio Natividad. Digo, sin ser contrera, ¿no? Sin tirar abajo las buenas nuevas que escucharemos ahora en un ratito, pero obviamente, como todo, primero hay que terminar algo para después continuar con otras cuestiones, ¿no? Sí, se entiende. Pienso no solo en en esa estructura, sino pienso también en la terminal. Algunas obras de las cuales se señaló, el otro día lo mencionó acá Robles, que están buscando la continuidad porque tiene que ver con financiamientos nacionales, con fondos que uno no puede decir, bueno, voy a agarrar esta plata y la voy a poner acá. Entiendo que la burocracia y estas cuestiones a veces hacen a la dinámica, ¿no?, del desarrollo de las obras, pero en definitiva también si dejamos grandes estructuras montadas que al final no, como el nido. El ejemplo clarísimo de todo esto es el nido, ahora que se me vino a la cabeza y me contaron que no ha sido finalizado. Que lo estaban arreglando, no sé si será cierto. Mirá. Pero bueno, nunca tuvo funcional, no, digamos. Y se había anunciado, y hará cosa de 20 días atrás, volvió el intendente Grasso a referirse al nido, que iban a trabajar y que ya prontamente se lo iba a poner en movimiento y se lo iba a designar a la Secretaría de Niñez. Y también un amigo acá de la casa otra obra inconclusa, el Teatro Colón Galleguense. Claro, bueno, en ese caso ni siquiera empezó, ¿no? No. Bueno, eso de una obra de gobierno de la provincia. Sí. Y eso hay que averiguarlo porque antes de irse, ¿se acuerdan que el gobierno supuestamente cobró un primer adelanto para esa obra y esa plata donde está? No pusieron ni el cartel de obra. No empezó, quedó en negociación la segunda y tercera parte del financiamiento que no va a llegar nunca. Y en este caso. Y hay que ver qué pasa con esa plata. Y en este caso. Grasso anunció la ampliación del Verón, según nos cuenta Cari Taberna, que estuvo ahí con el móvil. Y también denuncia que el gobierno de la provincia le quiere quitar fondos. Dijo Grasso que hay amenazas de nación y provincia de recorte de fondos que le pertenecen al municipio y que no va a permitir que se lo manoteen. Así que escuchemos al intendente diciendo justamente esto hace un ratito en el Teatro Municipal. De idas y vueltas con respecto al gobierno nacional y al gobierno provincial que nos quieren quitar nuestros recursos, los recursos municipales, los recursos de los que estamos acá y los que nos están siguiendo por todos lados, y donde nosotros con los recursos lo que hacemos es distribuir cada uno de nuestros ingresos en forma equitativa para tener equipamiento municipal, para tener nuevos camiones de recolección, para tener la ropa en tiempo y forma según la disponibilidad que tengan cada una de las agencias de venta de nuestra ciudad, nuestra provincia y el país, cómo poder seguir trabajando para tener mayor infraestructura, cómo seguir para poder tener mayor obra pública, pero también mayor obra privada, pero sobre todas las cosas, obra municipal que nosotros estamos haciendo, que lo estuvimos discutiendo, que me decía el delegado de la UOCRA sobre el asfalto. El asfalto lo hacemos puramente nosotros con mano de obra del municipio, y que también vienen las obras privadas que se están ejecutando en todos lados. Por eso es cuidar nuestros recursos. Si nos llegan a tocar un peso de lo que a nosotros nos corresponde, no lo vamos a permitir, no lo vamos a dejar pasar, lo vamos a pelear con uñas y dientes, porque sabemos que esos recursos son de nuestros vecinos, de Río Gallegos, de cada uno de los que peleamos, y que nosotros hoy, con este entusiasmo que vivimos, cada apertura de licitación, donde es una de las pocas que está en la provincia de Santa Cruz, donde tenemos obras que estamos financiando nosotros como municipio, obras abandonadas por el gobierno de la nación, obras abandonadas por el gobierno provincial. Esta es poner un granito de arena más para poder trabajar en conjunto y sostener el empleo. Nosotros necesitamos que los trabajadores no se manifiesten en reclamo de trabajo. Nosotros necesitamos que estos trabajadores se manifiesten y estén con alegría festejando. Es necesario que nosotros tengamos la visión colectiva de lo que necesita nuestra ciudad. Si nosotros no defendemos entre todos, primero están las privatizaciones, segundo está el desempleo y tercero está el hambre en Argentina. Esta etapa de la Argentina la hemos vivido. No estoy totalmente en nada de acuerdo con lo que está llevando el gobierno nacional. No estoy de acuerdo con la flexibilización laboral.
no estamos de acuerdo con la nueva ley base que se está discutiendo en el Senado Nación. Nosotros vamos a discutir cada una de las cosas que tengamos que hacerlo en el marco del respeto mutuo. No estamos en contra de nuestros dirigentes que piensan distinto. Lo que nosotros estamos de acuerdo es poder defender la gran masa de gente de nuestra provincia que realmente la está pasando muy mal. Hace 20 días presentamos recurso de amparo, lo seguiremos trabajando. Hace más de un mes y pico presentamos nuestros recursos para los colectivos y no nos dieron polilla, no importa. Seguiremos por el camino del diálogo, la política, la justicia, y nosotros seguiremos trabajando. Y el próximo 22 vamos a hacer un anuncio importante también acá, comprometido con la gente de la construcción, donde vamos a llamar a licitación pública la ampliación del Gimnasio Verón, que hace mucho tiempo... Por eso les pido, entre otras cosas, no solamente una buena mano de obra y una buena responsabilidad de la empresa de administrar los recursos para ejecutar en tiempo y forma el trabajo que venimos saliendo adelante, sino que también no veamos al otro como un enemigo, veámoslo como un vecino común que quiere las cosas importantes para su ciudad, que quiere seguir creciendo. Nosotros no hacemos videos cinematográficos, nosotros hacemos videos de realidades concretas, realidades que realmente queremos para nuestra ciudad, cosas que nosotros estamos indispensablemente necesitando para nuestra ciudad. Nosotros necesitamos generar empleo, nosotros necesitamos otros recursos y nosotros necesitamos que realmente a la gente se le diga la verdad. La ley nacional está siendo perjudicial para absolutamente todos los habitantes de nuestra Argentina, especialmente para nosotros que tenemos recursos naturales. Vienen por el agua, vienen por cada uno de los beneficios que tenemos en nuestras ciudades, como por ejemplo la minería, como por ejemplo los camioneros, como por ejemplo todos y cada uno de lo que hemos conseguido sostener durante mucho tiempo. Por eso, por más petróleo, por más carbón, por más minería, por más pesca, por más construcción, por más beneficio para todos los habitantes. Los recursos que son exclusivamente de nuestro municipio. Lo hablaba con Diego recién, si nosotros nos tocan nuestros recursos, se toca absolutamente la vulnerabilidad de todos los argentinos, especialmente los riogalleguenses. Necesitamos más obra pública, necesitamos más política ambiental, necesitamos más política alimentaria, necesitamos más política educativa, necesitamos más política minera, necesitamos más política de desarrollo. Necesitamos más política y decisión para poder seguir trabajando y construir la ciudad que todos queremos. El intendente Pablo Grasso anunciando obras en el marco de esta mañana con nuestro móvil con Karina Taverne. Allí hubo apertura de sobres para la licitación pública para la construcción de un nuevo polideportivo municipal. Esto que Ampliación. ya se había conocido, no. Pero porque esto nosotros tomamos una parte de un acto que dura algo así como media hora. Y además también se anunció justamente esto, la eventual ampliación del gimnasio Benjamín Verón, un gimnasio tradicional que tiene un espectro radial muy grande, ¿no? Sí, todo el y barrio que es muy Belgrano, chiquito, ha quedado muy chiquito. Gaucho Rivero y zonas aledañas. Marina, Madres a la lucha, bueno, toda la zona de influencia es significativa. Le decíamos a la audiencia que lo que vos hacías referencia es la ampliación último del gimnasio Verón, y la anterior estaba relacionado a lo que había sido hace cosa de 15 días atrás, el anuncio de construcción de un gimnasio que estaría ubicado en inmediaciones de lo que es el barrio municipal, que está ubicado a la salida sur de la ciudad. Exacto, claro, a eso que hacíamos referencia ya hace algo así como 2 semanas, como bien vos decías. Ahora tiene la formalización del acto en la apertura de sobre de licitación para el desarrollo. Allí es lindante al predio del SOEM y lindante también a una zona donde no hay barrio gimnasio municipal, porque tenemos el Nicolás del San Benito y tenemos el Eva Perón, que abarcan toda la zona más sudoeste, si se quiere, pero Procrear, René Favaloro, Municipal, Docente, si se quiere también, Barrio Altavista, no tienen un gimnasio municipal cerca, y allí habrá también la intención, o ha comenzado la intención de poder desarrollar una obra
envergadura para toda esa zona. El amigo de Cacho influencia. Álvarez va a tener el gimnasio cerca. Claro, va a poder practicar el bádminton, El que tanto bádminton, lo claro, caracteriza, sí, ¿no? sí. Que tantas Sí. alegrías nos ha traído Tantos títulos ha al traído pueblo para- argentino, claro, cuando para fue la ciudad. campeón panamericano, cuando fue campeón sub-20 allá en Indonesia. Sí. Así que le mandamos un abrazo grande a Cacho, que seguramente está escuchando y debe estar diciendo, ¿qué? No sé si es de algún adepto a algún deporte. Llámelo, Brian, no hay problema. No sé si será algún adepto como practicante, ¿no? No Como- jugaba muy bien al fútbol, Ah, mira. Sí, me ha contado que ha tenido su etapa, pero no hemos profundizado demasiado en ello. ¿Qué más sucede en el espectro noticioso? En una de El las... noticiero nacional, Sí, a ver. que para mí, ojo con esto que se menciona. Hojaldre. Ojo al parche, dijo el pirata. Ah. El gobierno evalúa postergar el pacto de mayo Apá. si se demora la ley base. Esto lo dijo el ministro del Interior, Guillermo Franco, quien deslizó que la fecha del acuerdo en Córdoba podría tener modificaciones y no descartó sumar a la CGT al encuentro. Mientras desde el gobierno de Milei se analiza la posibilidad de postergar la fecha del pacto de mayo, en el caso que hay demoras que se demore la aprobación de la ley bases. Sí. La iniciativa se debe el debate en comisiones del Senado y en el Poder Viene para Ejecutivo. largo, sí. Ujú. Así que confían en que este martes haya dictamen. En el Senado somos minoría y son los legisladores los que fijan el ritmo de las sesiones. Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25, pero tampoco me parece tan importante, dijo el ministro del Interior, Guillermo Franco. Al pacto de mayo no llegarán al menos 5 gobernadores confirmados. Sí. Kicillof, Silioto de la Pampa, Kicillof de Buenos Aires obviamente, Silioto de la Pampa, Melella de Tierra del Fuego, Quintela de La Rioja, y hay uno que escapa a mi memoria en este momento, y hay algunos en incertidumbre que no están ni confirmados ni descartados, por ejemplo el gobernador de Santa Cruz Vial, que entiendo yo no va a estar porque justamente el 25 de mayo se pretende hacer un gran acto aquí en nuestra ciudad, como lo contaban Cari y Claudio, que se desarrollará en la costanera y que tendrá aire, tierra y agua, como los medios de desfile, si se quiere, de distintas aeronaves y embarcaciones. Me dice Brian que ya estamos en línea para nuestra siguiente entrevista. Está Luis González, Angelito Negro, se lo conoce históricamente por estas latitudes, hombre de ICRT que ha tenido una larga lucha a lo largo de su vida y de su labor contra la privatización de ICRT, en algún caso allá por los 2000, contra los despidos, y en este caso apoya también a los jubilados de la empresa que no han percibido sus saberes, por lo cual a modo de protesta ha comenzado una caminata que se está desarrollando en este momento y le vamos a hacer compañía en tal caso desde Punta Loyola hasta la Casa de Gobierno. Más de 35 kilómetros recorrerá este trabajador de ICRT a modo de protesta. Luis, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo y agradeciéndole por su predisposición, sobre todo en este momento que no va a ser para nada sencillo, seguramente estar comunicado y caminando un largo trayecto todavía. Hola Héctor y Julián, buen día. No sé cómo se escucha porque hay un viento intenso. Yo lo escucho bien. Perfecto, no, nosotros lo escuchamos bien, obviamente con un poco del viento entrometiéndose en la comunicación, pero bien dentro de todo. ¿Por dónde va por ahora? ¿Cuántos kilómetros ha avanzado? Y ahora debe haber unos 13 kilómetros de Loyola. El viento es muy intenso, está muy fuerte, hay muchas ráfagas. Dificulta el caminar, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Sí, queda como comienza una zona de Char, que ahí atrás camino hasta Loyola. La intención de esta medida es que justamente se pueda
corresponder y acelerar el pago a los jubilados, ¿no? De ICRT, al igual que a los trabajadores activos, ¿no? Que todavía no han percibido sus saberes, pero fundamentalmente al jubilado que no ha... Que viene percibiendo, que viene sufriendo demoras, promesas incumplidas en el pago de su jubilación y de los complementos, ¿no? Mira, acá el más vulnerable es el jubilado, que obviamente su capacidad de lucha o de accionar es muy reducido, digamos. Nosotros a lo sumo ir a la Cámara de Diputados, cuesta subir hasta la escalera ahí para ir al recinto, y entonces me parece que a esta altura del partido las demoras y los incumplimientos se han hecho una costumbre por parte de la empresa, fundamentalmente sobre este sector, que ha dado todo por la empresa, por Santa Cruz, y entonces me parece un despropósito, cuando no una injusticia, que ellos tengan que estar soportando, digamos, estas idas y vueltas que en definitiva lo perjudican no solo económicamente, porque además ellos tienen un haber jubilatorio bajísimo, que está en el orden de los 200.000 pesos. La mayoría de los jubilados del 2007 hacia atrás están en un haber mínimo. Entonces, el complemento jubilatorio importancia fundamental para él. ¿Para qué? Para gastarse en alimentos, en medicamentos y alguna otra cosa. Tampoco es gran cosa frente a los costos de la canasta familiar, los servicios y todo lo que deben costear el sector etario. Por eso que esta de algún modo es una corazonada. El otro día, el día domingo, después te voy a mandar la grabación, una pensionada me manda un mensaje de la caja del supermercado diciéndole que acababan de sacarle las cosas porque no pudo pagar, no tenía crédito en la tarjeta. Digamos, si esas cosas a uno no lo sensibiliza, bueno, es muy difícil tolerar esta situación. Por eso que en la medida de mis posibilidades, la iniciativa tiene que ver con visibilizar el problema de cara también a este debate que hay en el Congreso de la Nación, donde el sector está seriamente comprometido. Nosotros creemos que al igual que en los 90, los jubilados fueron dejados de lado. Y entonces me parece que es una oportunidad como para al menos solidarizarse con ellos y generar un debate frente al futuro respecto de sus beneficios, sus derechos, dónde van a ir a parar, ¿no? Además, toda una vida de trabajo, ¿no? En muchos casos, habiendo migrado desde sus lugares de origen para venir a buscar un futuro que hoy, en el presente, a pesar de haber cumplido con los años de servicio y demás, no les garantiza tener sus sueldos, sus saberes, sus jubilaciones en tiempo y forma. Es una locura. Exacto, digamos, mira, no sé si hoy, pero en realidad es lo que se estaba comentando, iban a pagarle el 50% el mes de marzo, es decir, 45 días después de la fecha que está de corte, y todavía se adeuda, si eso hoy se materializó, todavía se adeuda un 100%. Entonces, no se puede tolerar pasivamente esta situación de la bicicleta se le está haciendo al sector. Luego de la caminata, la intención es que puedan recibirlo en Casa de Gobierno. Mira, el 2 de enero los diputados llevaron una nota a la Casa de Gobierno para que solicitamos una audiencia para tratar no solo el complemento jubilatorio del 82%, sino además la posibilidad de que se garantice el futuro pago, y para ello la propuesta es que los fondos que el Estado Nacional direcciona hacia ICRT los direcciona hacia la ANSES. Esa es una de las propuestas. Y entonces
bueno, nosotros entendemos, ¿no? La demora en cuanto a la audiencia, pero solamente se trata de eso. Digamos, ir hasta la Casa de Gobierno y entregar nuevamente la nota. Y por último le pregunto, ¿está haciéndolo solo esto? Sí, señor. Ahora van a venir claro, que no le puedo pedir más que te acompañen trayendo algún agua, alguna cosa, nada más. ¿Qué le puedo pedir yo a personas que tienen 70 y largos años, 80 años, 85? ¿Qué le puedo pedir? ¿Que caminen conmigo? No, imposible. Entonces, lo que uno hace tiene que ver con reconocer a la gente, como decías vos anteriormente, que vino hace mucho tiempo y por eso te dio la posibilidad de que vos tengas trabajo y para varias generaciones. Entonces, digamos, no solo es un reconocimiento, sino además es una deuda moral que yo creo que tengo. Luis, muchísimas gracias por su tiempo, lo dejamos avanzar en su iniciativa. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Luis González, el Angelito Negro, se lo conoce ya hace décadas en nuestra localidad, siempre con la causa ICRT al hombro, y en este caso... Como la remake que está viviendo claramente, González es en bueno. los 90, ¿no? Hoy es el día Menem, te lo dije, hay inauguración del busto de Menem, se lo está celebrando. No lo repitas tantas veces. Menem. A ver qué pasa. Vos sabés que... Ahí está. Vos sabés que el otro día el referente de la Libertad Avanza acá estuvo con el Menem que está hace más tiempo en el Estado, con Lule Menem, que es Menem encima. Eduardo Menem, que no es Eduardo el hermano del Carlos, no. es el sobrino. Es Menem, porque imagínate, si un solo Menem basta, capaz que se anula el hechizo en ese caso, porque su mamá y su papá eran de apellido Menem, así que es Menem. Te lo digo una vez más. Pero bueno, en definitiva, 13 kilómetros había... 13 kilómetros, no pasó nada raro, nos quedamos como esperando que se cortara la luz o algo, pero no. 13 kilómetros había avanzado Luis González desde el complejo de Punta Loyola hacia nuestra ciudad, todavía le faltará un poco más de 20 kilómetros para avanzar justamente en su búsqueda o en su método de manifestación, ¿no? De visibilización de la demanda del sector pasivo y jubilado, en este caso de la empresa carbonífera. 11:54 de la mañana en la República Argentina. Vamos a una pausa, ¿les parece? Sí. Una pausa musical y enseguida continuamos ya hacia el final de esta propuesta llamada Arriba el Día. Suena Bulldog, esto es Más que 10. Sin sentido y sin dirección, me dirijo hacia donde cae el sol. Nada ajeno a mis amigos, un amor. Nuestra brújula de tiempo se perdió. 10 gargantas quieren y no voy. No interesa su color. Mentes ácidas que buscan diversión. Vamos juntos todos con esta intención. No somos más que 10. Desde la primera vez no somos más que 10. No somos más que 10. No somos más que 10. Que nos juntamos todos y esta fue de la primera más que 10.
Sin sentido y sin dirección, me dirijo hacia donde cae el sol. Cae el sol, nada que yo y mis amigos, un amor. Nuestra brújula ese tiempo se perdió. 10 gargantas quieren vivir. No interesa su color. Mentes ácidas que buscan diversión. Vamos juntos todos con esa impresión. Como más que bien. Este otoño 2024, rockea con potencia en el inicio del día. La música que nos une, el rock que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Argentina, cuna del rock nacional. ...11:59 de la mañana en este martes frescazo en la ciudad de Río Gallegos. Toda la información la encontrás en el diario nuevodia.com.ar, donde, por ejemplo, Fernando te cuenta lo siguiente. Hay varias noticias para destacar a esta hora de la mañana. Ya está esto que acaba de denunciar Giorgio Benini, en su calidad ahora de subsecretario de Asuntos Institucionales de la provincia de Santa Cruz. Confirmó esto, que él mismo filmó, digamos, él fue con una persona que hicieron un video, denunciaron que hay exfuncionarios del IDUB y del municipio que se autoadjudicaron irregularmente terrenos en el barrio El Faro, que construyeron ahí. Dijo que les van a hacer pagar el terreno a valor actualizado, por un lado, y por otro confirmó también, o denunció, y dijo que esto también está denunciado judicialmente, que hay 300 viviendas oficiales, 300, solo en Río Gallegos, ocupadas por exfuncionarios y familiares de exfuncionarios, viviendas que pertenecen al Estado, y que está viviendo hoy una persona que ni siquiera fue ni es funcionario, pero que sí fue o son familiares de exfuncionarios, en este caso del gobierno de Alicia Kirchner. Así que dijo que en ese caso van a instrumentar el desalojo de todas las personas que no acrediten
que no tengan un comodato o algún instrumento legal que les permita vivir en una vivienda del Estado provincial. Por un lado eso, por otro, algo que el gobierno acaba de publicar hace un ratito, que es informar sobre el castigo que van a tener todos aquellos que lleguen tarde o que tengan faltas injustificadas en el Estado. Y publica el gobierno la legislación para todos los estatales de Santa Cruz adheridos al convenio colectivo de trabajo de la Administración Pública de Santa Cruz, recordándoles que existe un tipo de sanción previa a la cesantía, que se trata de una suspensión correctiva. Según ¿te meten un cachetazo en la nuca o no? No, según las faltas disciplinarias, que hay varias, ¿no? Así que explicar un poco cuáles son las faltas disciplinarias, que bueno, que tiene que ver con faltas injustificadas o llegadas tardes, y cómo en los diferentes casos el gobierno va a accionar ante la reiteración de estas situaciones, en el peor de los casos echando al trabajador en cuestión, digamos. Sí, ahí hay una cuestión que es la que yo le preguntaba muchas veces a muchos de los funcionarios, ¿no? Que es digamos, el proceso cultural que hay que establecer, porque hay muchos trabajadores que ya estaban acostumbrados a hacer lo que se les cantaba. Yo entiendo al que tiene pibes en la escuela, etcétera, pero hay algunos que con la excusa de que tengo que llevar al pibe a la escuela salen a las 11 y vuelven a las 4 y fichan y se van. No pasa solo en el estado provincial, en la MUNI, en un montón de lugares, y yo no cargo contra el que es padre o madre, sino digo que en esa situación muchos utilizan ese argumento porque tengo a mi tía con no sé qué, y también de repente se manejan y su jefe viene y te dice, che, tenés que hacer tal laburo, y hasta se cruzan de brazos. Entonces acá hay es la aclaración de algo que ya estaba explicitado, no es que de repente al gobierno se le ocurrió sancionar a los que llegan tarde, sino que ya estaba, sino que lo va a implementar. Sí, están informando que lo van a implementar, básicamente. Entre otras cosas, por ejemplo, primera llegada tarde. Nos dice, en caso de impuntualidad, el convenio colectivo establece que el trabajador que durante el año calendario incurra en incumplimiento reiterado en el horario de trabajo será sancionado a partir de la 20ª llegada tarde con un apercibimiento. Y luego de la siguiente manera: 21ª llegada tarde, 1 día de suspensión; 22ª llegada tarde, 2 días; 23ª, 3 días; 24ª. Van a tener un changüí. Hay un changüí bastante grande. 4 días de suspensión. Y 25ª llegada tarde, 5 días de suspensión, y que ahí se empieza a considerar la cesantía del trabajador, ¿no? Así que bueno, detallan un poco la situación en caso de llegadas tardes o faltas reiteradas. Esto está publicado en el diario Nuevo Día para que los estatales bajan, lean y se pongan al día respecto de la situación. Claro, no digas que no te avisamos, después no digas que no te avisamos, por favor, noticia pero fresquita, está calentita todavía, de hecho, porque la acaba de publicar nuestro estimadísimo Tony Villanueva en la redacción del Nuevo Día, a quien le mandamos un abrazo grande. Sí. Y otra interesante que está publicada también en el diario es policial, tiene que ver con algo más regional, lo de la zona norte ya de Santa Cruz, porque detuvieron a un hombre en una causa por ciberdelito, y esto es importante porque el ciberdelito no tiene fronteras geográficas, digamos. Sí. Alguien puede, de hecho, como este hombre podía actuar, en este caso en Puerto Deseado, extendiendo su delito a cualquier parte del mundo, básicamente. Sí. Y es algo, al menos yo no escuché el término nunca, porque es lo que fueron, digamos, lo que pasó es que detuvieron a un hombre en Santa Cruz y le secuestraron dispositivos electrónicos. Lo que dice la policía es que el objetivo era la búsqueda de evidencia relacionada a un reporte de Cyber Pipeline. Sí. Es un sistema un sistema para denunciar explotación infantil en línea en el marco de una causa de lucha contra los ciberdelitos. Aparentemente este hombre tenía herramientas informáticas como para estar dentro de lo que es una red de explotación infantil en línea, y esto estaba pasando acá en Río Gallegos. En el allanamiento se secuestró gran cantidad de soportes ópticos
como DVD y CD, como así también dispositivos de almacenamiento como pendrives, memorias de micro SD de diferentes tamaños, memorias externas, 3 CPU, 3 notebook, una PlayStation y 6 celulares que habría utilizado este hombre para formar parte de esta red de explotación infantil online en esta causa que es acá en Santa Cruz. Sí. No es en... No, y además la pauta que date que también, porque muchas veces este tipo de situaciones, que de todo tipo de ciberdelito, uno dice, no lo van a encontrar nunca en Santa Cruz. Sí. Claro. La policía pobre no tiene los elementos. De hecho, nos pasó de ir a denunciar, nos dijeron, bueno, vamos a la denuncia y cuando haya un gabinete que se encargue de esto, se lo pasaremos, pero no estaba funcionando, al menos hace un mes, 2 meses. Ahora, Fue en enero. ahora que me decís lo que no está funcionando, ayer habían una cantidad de incontables comentarios respecto de lo que pasó en la Costanera, donde un joven de 30 años intentó quitarse la vida. Y los comentarios, esto es para chequear, pero estoy casi seguro que es así. Decían que todo lo relacionado a salud mental en Santa Cruz está paralizado, no funciona. Funciona. Lo que funciona, funciona gracias a la vocación y al trabajo de quienes están ahí. De los operadores, de los acompañantes, de los gabinetes, de los escasos gabinetes que tienen, pero funciona, está muy atado con alambre, la verdad. Lo que decían, no hay prácticamente... Y en Río Gallegos. Obviamente. En Río Gallegos. Ni hablar. Así que esto viene de deuda de todos los anteriores gobiernos provinciales y también hay que notar en el gobierno municipal ahí también. Ninguno ha trabajado ni está trabajando como corresponde en materia de salud mental. El gobierno ya con alguna particularidad como es la obra social de la provincia, que no tiene nada que ofrecerle a mucha gente que padece de problemas de salud mental, que hoy son comunes, o sea, no hay un loco, cualquiera de nosotros puede tener problemas de salud mental. Y no hay cómo recibir atención sin pagar. Ya perdí la cuenta de cuánto cobro. 10, 12 lucas. No, hay psicólogos cobrando 20.000 pesos la sesión. Ya mira, yo justo estaba queriendo arrancar, pero ya me curé. Así que o uno se cura solo o tiene mucha plata para pagar un montón de sesiones de forma privada, porque el Estado no te ofrece nada. Y menos a gente vulnerable. Con lo cual ayer mucha gente estaba poniendo bajo la lupa esa situación que también está pasando acá a nivel provincial y municipal. Sí, quiero poner de relieve en ese caso 2 espacios que funcionan acá en la ciudad, que son Ocupándonos y Sosteniéndonos, que son 2 programas en caso de prevención de suicidio que hacen lo que puede la gente, y la verdad que le ponen mucha vocación, mucha voluntad, tratando de reunir la mayor cantidad de actores de nuestra ciudad para hacerle frente a esta situación, ¿no? Y en tiempos de crisis donde sabemos ya que hay recursos que no van a aparecer y que la ayuda colectiva, de hecho he participado de algunos encuentros como parte de este trabajo, pero también de otros que desarrollo, para tener herramientas, ¿no? Porque uno mismo, a pesar de que no nos es obligatorio, uno no puede desentenderse si tiene algún conocido o alguien que está cercano padeciendo y decirle, bueno, fíjate si conseguí un psicólogo, si no, mala suerte, ¿no? Entonces hay algunas herramientas esenciales que uno puede adquirir como para acompañar, aunque sea, pero sí, claramente la exigencia tiene que ser a los estados de que puedan disponer de herramientas, porque además la situación se viene mucho más crítica, mucho más compleja todavía, y eso va a ser mella indudablemente en todo ese aspecto de la salud, ¿no? Y hay que poder atenderlo. También otra de las noticias que cuenta el portal líder en noticias de la provincia de Santa Cruz, estoy hablando de del diario Nuevo Día, esa... lejos de Estás hablando, Willis. Bastante lejos de la estadística. Están analizando un proyecto de ley que presentó el diputado Javier Jara para aumentar los montos en la tarjeta alimentaria a los derivados de la Caja de Servicios Sociales, que al día de hoy son de 3 luquitas por día, con la cual poco se puede hacer verdaderamente. Este diputado oficialista, en este caso del bloque de Por Santa Cruz, ha justamente puesto en debate
esta propuesta para elevar este monto que claramente resulta insuficiente, porque vos tenés que hacer frente con 3 lucas a gastos alimenticios, ya está, se te fueron las 3 lucas, a menos que hagas malabares que compré. En menos de un desayuno se te fueron. Olvídate, y depende cuánto sea. Y después transportarte y demás, por eso por lo general uno a veces tiene que explicar que quienes están derivados y desarrollan campaña de recaudación de dinero, venta de algo, algún tipo de feria, es justamente para hacer gastos porque no alcanza con solo lo que te otorga la obra social provincial, y en este caso justamente el legislador Jara fue el que lo presentó, y Boffi, la diputada Barrientos y Pedro Muñoz acompañaron justamente este proyecto que veremos qué posibilidades tiene, si que lo sanciona la Cámara de Diputados, y después el argumento en lo presupuestario, porque viste que hoy el no hay plata es como moneda corriente, pero bueno, en este caso tiene que gestionarse y aparecer. Algo más para contar en el cierre de esta propuesta matutina. Le mando un saludo, me manda una foto de su estéreo. ¿A quién le mando un saludo, Nica? Decilo vos, por favor. Me lo encontré a Chofo el otro día. Sí. A Chofo, no me acuerdo el nombre. Me lo encontré el domingo en el supermercado de la Proveeduría Petrolera. Me dijo, te estaba escuchando el otro día. Escuchaba que te estaban jodiendo con alguien. Yo justamente estaba con este alguien ahí. Con ella. Digo, sí, con ella, le digo. Empezamos a reír un rato, estuvimos charlando y les mando un saludo. Escobar. Le mandamos un abrazo grande. Es muy amigo también de otro, el amigo hincha de Newell. El amigo leproso. ¿A Cristian? De Cristian. Claro, sí, le mandamos un abrazo grande que estuvo de temprano. Así que le mando un saludo. Me colabora. Sí. A Antonella le mandamos un saludo. Antonella, saludos. Yo soy el que lo juego. Sí, pero no pasa nada, no, me la aguanto. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taverne en el móvil de Nuevo Día. En esta mañana fría hay que poner de relevancia su tarea, haciéndole frente al invierno que todavía no se ha venido tan crudo. Esta semana ha amainado un poco en su faceta 21 de junio, precipitada. Sí. Bueno, ya está. Qué otoño, hermano. Pero nosotros no hay otoño acá. Igual todavía no se terminaron de caer las hojas, así que sí, estamos en otoño, todavía falta. Cuando esté pelado completamente el árbol que tenemos acá enfrente, el álamo, en la vereda del Salesiano, ahí diremos que estamos en invierno. Atención ahí a los concejales. Atención, porque hay muchos barrios complicados. Sí. Hay uno que ayer se autodeclaró en emergencia vial. Mirá. Es el barrio El Faro. Mirá. Sí. Tiene una junta vecinal que se autodeclaró. Hicieron una publicación en Facebook mostrando un montón de fotos de un montón de calles del barrio. Sí. Realmente intransitables. Son lagunas, no son calles. Sí. Porque tienen un bajo muy grande, entonces cuando llueve la calle desaparece y en algunos casos el auto no pasa, o sea, encima queda. Es fluctuante porque la geografía, porque vos tenés la parte donde está el faro particularmente, que le da nombre al barrio, que está más alta, claro, pero tanto para el lado de autovía como claro, para la cancha de Defensores baja ahí el terreno, entonces toda el agua decanta hacia esas calles. Ahí empieza a bajar. Entonces ayer se autodeclararon en emergencia vial, pusieron un montón de fotos y están pidiendo acción del municipio respecto a eso. Si no, serán los concejales los que tendrán que empezar a hacer. No había ninguno hasta ahora presentar algo respecto a esto de una emergencia vial a poco de empezar el invierno, que es cuando muchos barrios quedan bajo el agua, ¿no? Y menos mal que esta semana no va a llover, Menos mal, ni precipitar de ningún tipo. Bueno, recemos porque esto sea así. Esto ha sido Arriba al Día. Son las 12:15 del mediodía. Un momento para poner punto final a esta propuesta de martes. Invitándote a que te quedes en el 100.9. En un rato vienen Beto y Claudia con Fuera de Contexto. Y toda la programación que hoy incluye a Javi Cebeso a las 5 de la tarde. A las 7 viene Alberto Seoane con A Toda Velocidad. Y a las 9 y algo, viene Lucas Espinosa, MC Lux o Lux Suertudo, con La Vuelta del Perro. Sí, tiene todos esos alter ego. Y obviamente, si quieres informarte al instante de lo que pasa en la ciudad,